Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado ya varias vueltas sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy nos dan una lección del pragmatismo entre las grandes potencias. Especialmente cuando en la Guerra Fría ponían toda la carne en el asador para defender cada centímetro cuadrado de las zonas de influencia. Ahora se llegan a acuerdos humanitarios para que no se vayan de control las cosas, ¿no? Porque mucha gente anda por ahí entrenada y armada por las grandes potencias y algunos otros factores, y de repente ya no responden a sus mandos naturales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un ejemplo de esto es lo que ocurre en territorios cercanos a la vieja Armenia, en Nagorno-Karabaj, donde Moscú, en sus áreas de influencia, no recordemos que aquí tiene costa en el Caspio. Caspio para muchos es decir caviar, ¿no? Pero esto no es ningún caviar, esto no es ninguna exquisitez lo que está pasando aquí. Y por supuesto, Turquía una vez más, la lanza oriental de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, entiéndase Estados Unidos y sus aliados, están campeando por sus áreas de influencia. Esto se va a entender un poco mejor en la medida en que lo compartamos con los acontecimientos en pleno desarrollo. Y es un viejo fantasma que vuelve, ¿no? Pero también los viejos fantasmas de las áreas de roce entre las grandes potencias en la Guerra Fría están presentes. Ahora siguen los que hacen las guerras a través de terceras personas, terceros pueblos, terceras potencias. Lavrov viajará el miércoles a Bakú para mantener urgentes consultas con sus colegas azerbaiyano e iraní, cuyos países tienen fronteras con ambos bandos del conflicto y han mantenido tradicionalmente unas buenas relaciones con la cristiana Armenia. Mientras tanto, la comunidad internacional, encabezada por Rusia y Estados Unidos, intentan evitar una guerra a gran escala en Nagorno-Karabaj, la frontera más militarizada de Europa. Y aquí estamos viendo imágenes de archivo. Estas son de la época de diciembre del 91, y estos representaban los momentos más difíciles de aquellas confrontaciones que en su momento eran la pauta nuestra de cada día. Las imágenes de archivo muestran el conflicto de Nagorno-Karabaj en la región de 150.000 personas en la frontera armenio-azerí al sur, que estalló con la caída de la Unión Soviética hasta que se negoció un alto el fuego en 1994. Unas 30.000 personas habían muerto por esa violencia. Los enfrentamientos que han tenido lugar en los últimos 2 días entre Azerbaiyán y la Armenia separatista, respaldados por la región separatista. El domingo 3 de abril, Azerbaiyán dijo que dejaría de luchar contra los separatistas, pero el otro lado, denunciado en Bakú, un gesto tan hueco, y dijo que la violencia continuaría. Nagorno-Karabaj, que se encuentra dentro de Azerbaiyán, pero está controlada por personas de origen armenio, ha dirigido sus propios asuntos con respaldo militar y financiero, pero desde que la guerra separatista terminó, la situación a lo largo de la línea de contacto es tensa y se ha deteriorado en las últimas semanas, lo que lleva a enfrentamientos en los que murieron decenas que sacaban las llamadas internacionales para el alto el fuego inmediato. Ambas partes también informaron de bajas civiles. Múltiples esfuerzos a lo largo de los años para llegar a una solución permanente, en los que se involucraron tanto Francia como Rusia y los Estados Unidos, nos muestran ahora que eso fue un verdadero fracaso. Bakú, con frecuencia, debe hacerse cargo de la región de la montaña. Hay oleoductos importantes, encajonados entre el Caspio y el Mar Negro. Y la República de Nagorno-Karabaj, una república del Alto Karabaj o República de Artsaj, es una república independiente, de hecho, situada en Transcaucasia, que controla la mayor parte de la región de Nagorno-Karabaj y otros distritos de Azerbaiyán fronterizos con Armenia al oeste e Irán al sur. Las bajas se hacen sentir
en todos los bandos involucrados. Es un funeral de un soldado en Mujaj, Azerbaiyán, del 3 de abril. Las tropas armenias respaldan la lucha de Azerbaiyán por la región disputada. Dijo el domingo que dejarían de luchar contra las tropas armenias apoyadas por la región separatista de Nagorno-Karabaj después de 2 días de nuevos enfrentamientos en que murieron docenas de personas y a pesar de las llamadas internacionales para el alto el fuego. Pero la situación a lo largo de la línea de contacto es tensa y se ha deteriorado en las últimas semanas y un nuevo estallido de violencia el sábado ha dejado múltiples muertos en ambos bandos. Se escucharon disparos en el pueblo de Gapanli, en Azerbaiyán, en las primeras horas del domingo y los residentes locales salieron de la zona tratando de llevar su ganado, como acabamos de ver. Algunas casas fueron dañadas por los bombardeos, dijo un residente local. Funcionarios de Nagorno-Karabaj también dijeron que la lucha no ha cesado. Azerbaiyán y Armenia son fuerzas que tienen respaldo y muchas bajas civiles y se acusaron mutuamente de violar el alto el fuego de 1994, negociado después de duros combates en la región separatista que dejó más de 30.000 muertos. El Ministerio de Defensa de Azerbaiyán dijo que sus fuerzas habían destruido 10 tanques separatistas y que mataron a varios combatientes en los enfrentamientos durante la noche. Hoy, en el día, los que podían enterraban a sus muertos. Dibujado por las tuberías de petróleo, buena razón para las luchas, y encajonado entre el Caspio y el Mar Negro, la estabilidad en el Cáucaso Meridional es un objetivo estratégico importante para Azerbaiyán y otros grandes productores de petróleo y gas en la región. Las salvas para el camarada de armas caído y los rituales que no cesan en las zonas de confrontación. Ulusçu məhv edilmişdi və ağır yaralanmışdı. 6 tanklar sıradan çıxdı. Poco consuelo para los padres y minutos de silencio en los lugares del comando. Yerevan, Armenia, Sepatanek y luego las ciudades de Azerbaiyán. El presidente armenio, Serge Sarkisian, dice: este es el mayor de los combates a gran escala en los que Azerbaiyán ha intentado desde el restablecimiento del régimen del alto el fuego en 1994. El enemigo usa la fuerza aérea y todo tipo de artillería y vehículos blindados militares de todos los tipos. Tanto entre su fuerza aérea, su infantería y su artillería, las bajas son múltiples. Pero nosotros también hemos perdido a la gente en buena cantidad. Y por ahora hemos dado baja 18 personas y hay 35 heridos. Un portavoz que habla en inglés para el presidente separatista de la República de Nagorno-Karabaj, David Babayan, decía: ha resultado evidente la violación del régimen del alto el fuego y la violación al derecho internacional. Hablamos del derecho internacional humanitario y de las convenciones de Ginebra, porque cualquiera que sea el oficial en Bakú que ha hecho en la zona de conflicto entre Azerbaiyán y Karabaj la manifestación visible del terrorismo y de la política anti-armenia es lo que lo ha conducido. Portavoz del presidente separatista de la República de Nagorno-Karabaj, David Babayan. Conflict was a conspicuous manifestation of terrorism and anti-Armenian policy. Armenia rechaza el cese del fuego unilateral propuesto por Nagorno-Karabaj. Descartamos el llamado nuevo cese del fuego unilateral, ya que el acuerdo de Azerbaiyán firmó en 1994 sigue vigente y no lo han cumplido. Son las tomas a la carrera en un fluido frente de operaciones.
Sargsyan subrayó que Bakú debe cumplir al pie de la letra sus obligaciones contempladas en el documento, pero el 2 de abril se reanudaron los enfrentamientos a gran escala en Nagorno-Karabaj. Los choques suponen la mayor escalada de hostilidades desde que el conflicto entró en la fase latente hace más de 2 décadas. Yereván responsabilizó de la ofensiva a Bakú, que a su vez denunció múltiples bombardeos de localidades por parte de Armenia. Bununla beraber biz danışıqlara sadiqik. Biz bundan sonra da çalışacağıq ki, sülh yoluyla bu münaqişə. Presidente de Azerbaiyán, Islam Aliyev, en esta guerra de comunicados dice: no vamos a abandonar nuestra posición de principio, pero al mismo tiempo hay que observar el alto el fuego y después de eso vamos a tratar de resolver el conflicto por medios pacíficos y al mismo tiempo vamos a fortalecer nuestro ejército. Estamos luchando en nuestro propio territorio y por nuestro territorio. Si un soldado armenio no quiere morir y luego dejar que ese siga siendo el territorio de Azerbaiyán, he dicho muchas veces y quiero repetirlo ahora, no lo intenten. Creo que hoy 3 de abril será una buena lección para ellos. El presidente Aliyev de Azerbaiyán dijo que el alto el fuego está fortaleciendo al ejército. Y en Moscú, canciller Lavrov llamaba a terminar el conflicto. Я связывались со своими коллегами в Баку и Ереване, с министрами иностранных дел и обороны двух стран. El ministro de Defensa ruso, Shoigu, y yo nos comunicamos con nuestros colegas de Bakú y Ereván, con los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de ambos países. Hemos expresado seria preocupación. Confirmó el mensaje del presidente de la Federación de Rusia acerca de la necesidad de detener de inmediato las violaciones del acuerdo del alto el fuego para no crear dificultades para la reanudación de los esfuerzos dirigidos a la solución pacífica del conflicto. Возобновление усилий по переходу к мирному урегулированию конфликта. A una pregunta dijo: esperamos que se escuchen estas llamadas, al menos las partes anunciaron que han dado las órdenes necesarias. По крайней мере, стороны объявили о том, что необходимые приказы были даны. Правда, сегодня... Aunque hoy en día seguimos escuchando la información de que estos incidentes no se detuvieron por completo. Все-таки эксцессы улеглись не полностью. En general, ahora para nuestros vecinos turcos es muy importante tomar un curso hacia cómo detener y no interferir en los asuntos internos de otros estados, ya sea en Irak o en Siria. Вообще важно взять курс на прекращение вмешательства во внутренние дела каких-либо государств, будь то... No voy a juzgar el papel jugado o no jugado por Ankara y si se sigue jugando en Nagorno-Karabaj, sino para todo el mundo, incluyendo el pueblo turco. Estaría bien que se centraran en Ankara para cesar el apoyo al terrorismo. Creo que es un pensamiento sobre el que me puedo expresar de manera abierta y vamos a seguir apoyándolo en esta misma línea temática en que he declarado. Поддержки терроризма, думаю, это мысль, которую я могу смело высказать. En suma, Lavrov dijo que el conflicto de Nagorno-Karabaj no se va a solucionar militarmente. Hay intentos por parte de los que no están de acuerdo con los enfoques básicos de la normalización de Nagorno-Karabaj de suspender lo que fue pactado y fijado en documentos firmados por Rusia, por Francia y por Estados Unidos. Esto es la sede protocolar de la Cancillería de Rusia y de allí nos vamos al Departamento de Estado, donde el vocero en Washington, Mark Toner, respondía. They did speak today via phone, obviously, to discuss, and topic number one was to discuss... Bueno, hoy le hicieron hablar por teléfono, obviamente, para discutir el tema. Número uno era para discutir los esfuerzos para garantizar el cese inmediato de la violencia que se ha desatado a lo largo de la línea de Nagorno-Karabaj. El conflicto alentó a Armenia y Azerbaiyán para volver a reanudar las conversaciones. De acuerdo con los auspicios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea, algo se ha logrado. Condenamos en los términos más enérgicos la violencia de este fin de semana y es evidente que en un número muy elevado de víctimas civiles incluidas, esto es deplorable. Necesitamos ambas partes a dejar de usar la fuerza de inmediato para evitar cualquier tipo de una nueva escalada. And what is the United States position to the continuing Armenian aggression?
Both sides need to. corresponsal extranjera con acento ruso, y él contesta, ambas partes necesitan dejar de extender esto, terminar con la violencia, volver a un alto el fuego y luego de nuevo un mecanismo que funcione en su lugar. El grupo Minsk, a través del cual hemos estado trabajando muy duro con ambas partes para llegar a un arreglo de paz o una solución a este conflicto, y nos instan a ambas partes a volver a eso. La violencia durante el fin de semana solo agrava la situación, solo aumenta las tensiones. Necesitamos de nuevo ambos gobiernos, ambos presidentes deben distanciarse de que esto se transforme en un conflicto de mayor escala y volver a lo que ya es un proceso establecido para una solución pacífica que debemos lograr. Thanks, guys. Bueno, algunas preguntas quedaron en el aire. Mientras tanto, Moscú salía por su parte a responder. Dmitry Guryunov, la opinión pública también era importante acá, ¿no? Un incendio en un edificio del Ministerio de Defensa ruso en Moscú. Un incendio provocó daños el domingo en una antigua sede del Ministerio Ruso de Defensa en Moscú. Las principales operaciones hace tiempo ya se habían transferido a otro edificio supermoderno, aunque en las oficinas afectadas se mantenían los departamentos de adquisiciones y servicios. Las operaciones militares, por supuesto, no se verán afectadas, asegura el ministerio. Dmitry, dije, vine hasta aquí para ver algunas cosas y entonces vi humo espeso que salía del centro de Moscú, así que me vi que era del Kremlin, corrí para ver lo que sucedía. Y así como el centro de Moscú, se puede oler denso humo hoy. Huelen a quemado, ¿no? Están como en Caracas. Esto sucedió, dice Andrei, otro testigo, en pleno centro de Moscú, a solo cientos de metros de distancia del Gran Kremlin, y en un servicio tan importante como el Ministerio de Defensa. De hecho, esto es un accidente grave. Bueno, se movilizó todo lo necesario del Cuerpo de Bomberos de Moscú, dado que aunque no es ya la sede oficial del ministerio, es altamente sensible. Y como lo dice este veterano, un servicio tan importante como el Ministerio de Defensa es un accidente grave. Y esto apenas a algunos cientos de metros del Kremlin. Mientras en Moscú la noticia era esa, en Berlín el famoso agente doble de la Guerra Fría, el famoso espía británico, era noticia. Unas imágenes con la calidad que ustedes ven. Este es un archivo de 1981. Y Ken Philby, que vuelve a ser noticia, decía en aquella época, estimados camaradas, tengo que agradecer al camarada general Wolf muy profundamente por las amables palabras que dijo de mí al presentarme a ustedes. También debo agradecer personalmente a todos por su recepción muy ruidosa y cálida. Recordamos, estas son imágenes de archivo del exilio soviético del famoso espía Ken Philby. Very deeply for the kind words that he said about me in introducing me to you. I must also thank you personally all for your very noisy and warm. Para la BBC se trata de un documento histórico, el único donde el refinado y aventurero intelectual inglés convertido al marxismo-leninismo se muestra en su auténtica cara y su voz desde 1955, año en que dio la conferencia de prensa frente a los británicos. No había nada de él. El super espía de la Guerra Fría. Algunas de las instrucciones de Moscú son muy difíciles de realizar, pero la cosa empezó a trabajar, ya sabes. Hay una historia muy sucia, pero después de todo, nuestro trabajo implica mancharse las manos de vez en cuando, si lo hacemos por una causa que no es sucia, ¿verdad? Así que debo admitir que esta era la intriga más flagrante llevada a cabo en contra de un hombre, y más bien me gusta y admiraba por las instrucciones que llevaban. No había nada que pudiera decir que las iba a abortar. El famosísimo espía doble de la época de la Guerra Fría, un británico, un súbdito británico educado en las mejores universidades, y este agente doble, Ken Philby, dijo, y él dijo bien, suponiendo Cargill desapareció, suponiendo que se fuera, ¿quién sería el jefe entonces? Y entonces me dijeron, mira, he de suponer que soy su adjunto, me gustaría ser el número 1 en este servicio de inteligencia. Y yo dije, ¿proponen a él?
o van a dispararme? Y él dijo, no, después de todos modos usted va a la cabeza de ese nuevo departamento. Así que dije, bueno, mis instrucciones desde el centro del poder son para deshacerme de mi propio jefe y tomar su lugar, ¿verdad? Y él dijo que sí. Y así ocurrió. Get rid of my own boss and take his place. Yes? And he said yes. El más famoso espía doble agente británico que trabajaba para la Unión Soviética fueron recuperadas por la BBC de viejos archivos y restituidas hoy a la memoria de los espectadores del Reino Unido. Traicionó Londres a favor de la Unión Soviética en virtud de su convicción comunista y finalmente logró refugiarse en Moscú. Philby murió en su cama en Rusia en 1988 y no llegó a ver el derrumbe del país y el sistema político que profesaba. Siria. Intensos combates en Al-Quratayn. Fuerzas sirias toman control de la ciudad cercana a Palmira tras expulsar al Estado Islámico. Fuerzas sirias y sus aliados, apoyados por cazas rusos, lograron expulsar el domingo a los militares del Estado Islámico de la localidad de Al-Quratayn, después de haberlos citado y gradualmente ahogados en el sitio durante últimos días, dicen los medios locales. Rodeado por colinas, Al-Quratayn se ubica a 100 kilómetros al oeste de la antigua ciudad de Palmira, que fue recuperada por las fuerzas del gobierno el domingo pasado. Al-Quratayn había estado bajo el control de extremistas desde agosto. El presidente sirio Bashar al-Assad ha estado intentando recuperar Al-Quratayn tras localidades tomadas por el Estado Islámico para reducir la capacidad del grupo yihadista de proyectar el poderío militar hacia la población del oeste de Siria, donde se encuentran Damasco y otras ciudades importantes. El canal estatal sirio dijo que las Fuerzas Armadas sirias y sus aliados restauraron por completo la seguridad y estabilidad de Al-Quratayn tras matar a los últimos miembros del grupo terrorista Daesh en la localidad de referencia. Daesh es el acrónimo árabe del Estado Islámico. Las fuerzas de gobierno ingresaron a la localidad desde varias direcciones. Una fuente militar dijo a la agencia de noticias Sana que el ejército había dejado explosivos en las áreas del noreste de la ciudad, que luego fueron colocados por el Estado Islámico. Los insurgentes del Estado Islámico, que se vieron forzados a abandonar Palmira, dejaron a su paso miles de minas que están siendo desactivadas o detonadas por el ejército antes de que los civiles puedan desplazarse y volver. Las fuerzas de gobierno han recapturado más de la mitad de la localidad y aún se estaban llevando a cabo feroces combates entre las tropas de Assad y los militantes islamistas en el norte y el sureste de Quratayn. Y acá estamos en Basra. Nuevo ataque terrorista, mata por lo menos a 25 personas y deja heridos a más de 60. Carro destruido, donde presumiblemente estaba la bomba o muy cerca de él. Están examinando los restos y la gente trata de llegar a la zona ya acordonada. La Media Luna Roja, equivalente a nuestra Cruz Roja, actuando en el lugar del estallido. Y un testigo, Amin Mohammed, nos dará algunas declaraciones. Un coche bomba explotó cerca de un vehículo de la policía. 2 personas que estaban conmigo en el coche resultaron heridos y los evacuaron al otro lado de la carretera. Luego volví para ayudar a las personas que se encontraban en el coche afectado por la explosión. Otros 2 heridos fueron evacuados en otros 2 coches, pero una mujer quedó atrapada en el vehículo y se quemó viva. Un número de policías de tráfico también resultaron heridos en el ataque. Ataques suicidas y enfrentamientos en Irak dejan más de 25 muertos. El Estado Islámico, que controla territorios en el norte y oeste de Irak, se adjudicó varios de los ataques en declaraciones difundidas por la agencia de noticias asociadas al grupo Hamak. Más de 60 personas resultaron heridas.
quiero decirles que el Irak que yo conocí en paz con Saddam Hussein y en guerra, después, estos atentados terroristas eran absolutamente impensables. Además, un coche bomba en Basora, la ciudad más grande de Irak. Eso era impensable con Saddam Hussein. Los que quisieron liberar a Irak han generado esta hecatombe y esto no termina. Irak era un país que funcionaba perfectamente, de sur a norte, desde el Golfo hasta la frontera con Turquía. Y ahí convivían en santa paz, chiitas, sunitas y kurdos. Vean ahora. Aquí ya estamos en la margen occidental del Jordán, en Kubatiyya. Padre de Mohammed Kamil, que fue muerto después de disparar y matar a un soldado israelí. Las fuerzas de ocupación atacaron nuestra casa. Nos dijeron que había que vaciarla en 30 minutos porque la iban a demoler. Nadie estaba preparado para esto y la casa no estaba vacía. Me trasladaron muebles del exterior y empezaron a demolerla. En 30 minutos no teníamos casa. Es un crimen discriminatorio. Israel, cuando alguien ataca a sus soldados, busca a sus familiares y les destruye las viviendas. Israel derriba las casas de 3 agresores palestinos. Y esta es la noticia diferente en las playas cercanas a Tel Aviv. Un amerizaje de emergencia. Un pequeño avión, tuvo el piloto la oportunidad de colocarlo cerca de la costa y además colocarlo con cierta pericia, ¿no? Pequeño avión de uso civil, justo frente a Tel Aviv. Fue la noticia de hoy. Uno de los testigos decía, lo vimos venir bajo, muy bajo, y nos dimos cuenta que no sería capaz de llegar a la pista de aterrizaje del aeropuerto cercano. El tren de aterrizaje estaba arriba, las hélices no estaban girando, un centenar de distancia de metros de nosotros. Los pilotos salieron por su propia cuenta, me dijeron que estaban bien, les ayudamos a cerrar el avión y volvimos a la costa nadando. Bueno, dentro de todas las malas noticias, esta es una buena. Ese avión probablemente va a ser recuperado porque logró amerizar. Los pilotos lograron amerizarlo bien. Está entero, su estructura no fue afectada, cabe suponer. Y lo colocó bien y muy cerca de la costa, de manera que esto fue... Ahí venía. Nada que ver. Es el aeropuerto cercano, donde ya se normalizaron todas las operaciones. La gente sigue viendo cómo rescatan este pequeño bimotor. Y nosotros cerramos aquí el primer bloque de nuestro dossier de hoy y observo en los monitores de satélite, ¿no?, nada que supere lo que les hemos mostrado o que vaya a mejorar la pauta de nuestro segundo bloque. Así que volvemos en instantes, no se muevan, ya volvemos con los acontecimientos en pleno desarrollo al estilo dossier. Ya volvemos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y en pleno desarrollo también están pasando en los mares en los últimos años, pero queremos hacer algunas inversiones en algunos equipos y algunos radares. Tenemos la capacidad para asegurarnos de que no se equivoquen y no cometan malas conjeturas. Así que la seguridad marítima implica patrullaje activo de la Armada de Filipinas, así como las contribuciones de las fuerzas terrestres que puedan hacer para apoyar al despliegue marítimo. Un movimiento de protesta en todo esto. Los que quieren vivir en paz, dice, estamos en contra de las fuerzas visitantes porque se trata de un acuerdo que destruye la soberanía de nuestra nación Filipinas. Fuera las tropas de Estados Unidos. No vengan a ocupar nuestro territorio como en Bayán. Simulacro que se celebra cada año se prolongará hasta el 15 de abril. Este es un acuerdo que destruye la soberanía de nuestra nación, lo dice claramente este ciudadano filipino. Entonces,
Estamos tratando de fomentar nuestras capacidades, adiestrar a nuestras tropas para que realmente podamos avanzar en ese sentido, bla, 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 bla. En Washington, Barack Obama estaba reunido con el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, y decía, una de las funciones más importantes que la OTAN está realizando y puede seguir realizando es ayudar en el proceso de formación y asistencia para las tropas en Irak, en Jordania, en muchas de las zonas de la región, y que sigan cooperando en el curso sobre las operaciones potencialmente factibles en áreas como Libia, donde tienen inicios de un gobierno y podemos, creo, ser de enorme ayuda para la estabilidad de esos países. Tomó algunas preguntas. We recognize that there are a broad set of challenges. Reconocemos que hay un amplio conjunto de desafíos que deben ser abordados en todo el mundo y la OTAN va a estar trabajando con la Unión Europea, por ejemplo, para ayudar a prevenir tragedias como vimos el verano pasado. Migrants taking very dangerous trips across waters to try to reach Europe. Los inmigrantes que toman viajes muy peligrosos a través de aguas extrañas para tratar de llegar a Europa. En cooperación con Turquía, Grecia y otros países es importante para nosotros hacer eso de una manera humana y reflexiva, como también nosotros trabajamos juntos para tratar de poner fin al conflicto de Siria. Tuvimos una excelente conversación sobre Afganistán, en la que la OTAN evidentemente ha sido un socio extraordinario con Estados Unidos. La coalición no sigue centrándose en ayudar al gobierno y a las fuerzas de seguridad nacional afganas, aumentando la capacidad de empuje hacia atrás contra los talibanes y ayudar a los afganos para garantizar la seguridad de su propio país. Y es de esperar que sean capaces de llegar a algún tipo de acuerdo político que ponga fin a décadas de conflicto y de violencia. Provide security for their own country and hopefully being able to arrive at some sort of political settlement that would end decades of conflict and violence. Tomó otra pregunta y respondió. We continue to provide reassurance to Seguimos ofreciendo garantías a los estados de primera línea, allí a nuestros aliados de la OTAN, para que estén seguros de que no tengan penas de tranquilidad, sino que en realidad nos hemos desplegado en activos concretos. Se lo hice saber que el artículo 5 significa algo y que mantenemos nuestros compromisos con nuestros aliados. Tengo en mi presupuesto presentado una cuadruplicación de los recursos y nos estamos dedicados a una parte de ese dinero para asegurarnos de que usted tenga las brigadas en tierra, que envíen un mensaje claro acerca de nuestro compromiso con nuestros socios de la OTAN en lo que se refiere al este. En el este está Rusia, ¿no? Secretario General Jens Stoltenberg, parece que estuviéramos en la Guerra Fría otra vez. El terrorismo nos afecta a todos, de Bruselas a San Bernardino, y todos los aliados de la OTAN contribuyen a los Estados Unidos, liderando los esfuerzos para degradar y destruir al ISIL. Y apenas la semana pasada comenzamos a entrenar sobre funcionarios iraquíes y vamos a seguir apoyando los esfuerzos de los Estados Unidos y otros países para luchar contra el Estado Islámico. Y también hablamos sobre cómo la OTAN puede aumentar nuestro apoyo a todos los países de la región, de manera de estabilizar sus propios países y combatir al Estado Islámico. Y por lo tanto hay diferentes maneras de construir la capacidad local, que es una prioridad en la agenda de la OTAN. Different ways of building local capacity is high on our agenda in NATO. Otra pregunta, dijo, damos la bienvenida a los avances que hemos visto en Libia cuando se trata de restablecer un gobierno sobre un acuerdo nacional y la OTAN está dispuesta a prestar apoyo al nuevo gobierno de Libia. Ready to provide support to the new government in Libya. Jamás hubiéramos oído algo así cuando estaba el coronel Gaddafi, ¿no? Ni había pretexto para nada. Voy a trabajar en conjunto con todos los aliados de la OTAN y para asegurarnos de que se hace el bien en la promesa que hicieron en conjunto para aumentar el gasto de defensa. Y esto es un punto de que tenemos que invertir más en nuestra seguridad cuando las tensiones se incrementan y por lo tanto tienen que asegurarse de lo que hemos prometido y eso significa invertir más en defensa en los años siguientes, es decir, bla, 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 más dinero para armamento, bla, 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 más dinero para armamento, bla, bla, bla. Obama, la OTAN sigue siendo la piedra angular de la defensa de Estados Unidos y de Europa. Ahí estamos en Panamá y ya saben cuál es el culebrón. El abogado de la firma Mossack Fonseca
Nosotros somos una firma de casi 40 años de existencia. Hemos formado más de 250.000 sociedades anónimas a través de nuestra historia y nos encargamos solamente de la parte legal. Nosotros no participamos en las actividades de la empresa ni tenemos ninguna responsabilidad a lo que la empresa se dedica. Tampoco nosotros conocemos muchas veces quién es el dueño de la empresa porque se la vendemos a un abogado, a un banco, a una sociedad financiera o fiduciaria, y esta sociedad tiene, ese cliente tiene a su vez su cliente final. Nosotros nos limitamos a la parte legal. Es muy injusto que nos quieran ligar ahora a las actividades de las sociedades cuando no es así. O sea, no somos responsables de las actividades de las 240.000 sociedades que hemos constituido a través de toda nuestra historia. Es decir, creaste el monstruo, le enseñaste a caminar y luego te desentendiste. Ya la ley se ha renovado en muchos lugares. Nosotros somos una empresa pionera en el due diligence. Hemos incorporado los estándares de otros países en Panamá mucho antes que Panamá los implementara. Ya los tenemos en Panamá y los estamos siguiendo al pie de la letra y mucho más. Definitivamente que sí hay que tener cuidado porque son instrumentos que pueden ser utilizados para cometer fechoría. Pero es lo mismo. Ah, se enteró. En una agencia, que es el abogado, y de repente esa persona mata a un cristiano. Esa muerte, el fabricante del automóvil, que somos nosotros, no tiene la culpa. Alguien usó el automóvil, el chofer, usó el automóvil para cometer ese delito. Extrapolación del mismo argumento de los fabricantes de armas, ¿no? Ramón Fonseca, director basado en Panamá de la firma Mossack Fonseca, decían no. Hackearon limitadamente, fue un hackeo, y estamos ahora mismo investigando. Y también ya hemos denunciado ante las autoridades para llevar, es un delito grave el hackeo. La privacidad se está perdiendo en el mundo. Yo creo que es un derecho humano que las nuevas generaciones no comprenden la importancia de la privacidad. Cuando yo era joven, uno era inocente y había que probar que uno era culpable. Ahora uno es culpable y hay que probar que es inocente. Esta es la sede de este infiernito. Los nombres eran de sociedades en las cuales nosotros habíamos renunciado. Otras eran sociedades viejas que tenían información y eran sociedades que ya habían caducado y nosotros esas no. Acuérdense que la debida diligencia es algo reciente. Hace 10 años no había debida diligencia. Eso ni se conocía el término. Hace 10 años. Lo conoce hasta en inglés, lo acaba de usar, ¿no? La debida diligencia es la debida responsabilidad si no lo haces bien. Vamos a ser más cuidadosos, definitivamente. Nosotros en nuestra industria debemos ser cada día más cuidadosos. Y eso yo creo que es el mensaje de todo esto. Caramba, acaba de darse cuenta de que tiene que ser más cuidadoso. Formidable, formidable. Y esto, desde luego, los papeles de Panamá. Mossack Fonseca denuncia ataque a su privacidad. Si no, no se hubiera sabido nunca hasta dónde contribuyen con los que utilizan esta pujante ciudad para sus manejos turbios en sus respectivos países, ¿no? Vean, esto parece la nueva Hong Kong, pero es Panamá. Y el diario británico The Guardian dijo que los documentos revelaban una red de transacciones offshore secretas por valor de 2.000 millones que conducen a amigos cercanos al presidente, incluso dicen Vladimir Putin. Reuters no pudo confirmar para nada estos detalles de manera independiente. Their money offshore. Some of it will be technically legal. I'm sure some of it won't be. But we need accountability. If you are a rich, powerful individual and you're not... Robert Palmer dice, bueno, tenemos que investigar los casos individuales, lo que tienen las personas que llevan a cabo dinero en ultramar. Ustedes saben, algunos de ellos serán técnicamente legales. Estoy seguro que algunos no. Pero necesitamos que rindan cuentas. Si un individuo rico, poderoso, no está pagando impuestos por tener su dinero en alta mar, es fundamentalmente injusto. Se socava nuestra democracia, pero también significa que no tenemos el dinero que se necesita para los servicios públicos. Fiscal Julian Mohan. Pero el hecho de que estas revelaciones han surgido de Panamá tienden a sugerir y sugieren fuertemente, a mí al menos, que no es probable que sea la criminalidad en cuestión. Nadie que está basado en el Reino Unido tiene Panamá como su elección natural para un paraíso fiscal. Tienes todas las islas del Canal mucho más cerca, tienes todos los territorios británicos de ultramar, todos los cuales utilizan la legislación británica y tienen personal muy a menudo
de expatriados del Reino Unido. Son mucho más naturales para uso en lugares y sitios de nuestros activos si estamos decididos a evitar impuestos. La ventaja es que Panamá tiene sus leyes particulares de secreto, sus deficiencias éticas, las deficiencias éticas de sus profesionales y algunos instrumentos poco fiables que nos permiten ocultar que realmente poseen activos. Ahora bien, son grandes ventajas si estás dedicado a la evasión. Las ventajas que podrían provocar que quieran pasar los paraísos fiscales más naturales, esas serían las ventajas de Panamá. Mike Ingram, BGC Partner, analista de mercado, que se ha codeado y ha aparecido por ahí, él decía, entre otras cosas, que el centro de atención de los papeles de Panamá por evasión de impuestos era algo que algunos conocían y otros no, pero en fin, también hacía referencia a quienes estaban metidos en esto. Como ven, algunos personajes muy conocidos. Supposedly many of these politicians are allegedly beneficiaries of these kind of tax havens, then I suspect that the substantive move is actually going to be little to nothing. And I'm pretty sure that if whatever regulation is put in place in order to close... Bueno, cualquiera sea la cosa y la evasión, la cosa es que hay que abogar por una mayor transparencia, ahora sí lo dicen, del sistema financiero internacional y la lucha contra la corrupción. Bueno, parece que esto afectaría de alguna manera incluso a Vladimir Putin. No sé si es que quisieron democratizar el salpicón, pero la Casa Blanca dice que valora la transparencia ante filtraciones de papeles de Panamá. Y el premier británico también estaría metido en el baile y muchas otras personalidades de todos los ámbitos de la actividad nacional e internacional. De manera que aquí hay muchos, incluso los que estuvieron como altos representantes ante la ONU. La Casa Blanca, a través del portavoz Josh. Miren, ay, cómo extraño a Helen Thomas. Bueno, hay chicas más bonitas, pero no hay mejores preguntas, y mucho menos con mayor valor para preguntar allí. Ese acento del centro era el de Helen Thomas. Obviamente hemos visto que conocen la amplia información que se ha hecho de estos documentos filtrados. Yo no tengo un comentario sobre las acusaciones específicas que se incluyen en esos documentos, pero puedo decir que Estados Unidos continúa siendo un líder para abogar por una mayor transparencia en el sistema financiero internacional y en el trabajo contra las transacciones financieras ilícitas y en la lucha contra la corrupción. Greater transparency allows us to root out corruption. Una mayor transparencia nos permite eliminar la corrupción y luchar contra los esfuerzos de conseguir alrededor de las naciones vinculadas a Estados Unidos que han sido puestos en marcha para que se sepa que vamos a seguir siendo líderes en la defensa de este tipo de transparencia y no seguirá siendo grupos grandes de profesionales de seguridad nacional en el Departamento de Justicia, en el Departamento de Hacienda, los que continuarán a estar centrados en estos temas y van a investigarlos. Llena la sala de prensa. No es en absoluto una sorpresa para nadie en esta administración. No creo que sea una sorpresa para usted que haya personas que estaban buscando formas ilícitas de conseguir alrededor de naciones de Estados Unidos y en la medida en que no exista ninguna evidencia de que se están haciendo, no creo que solo sería de sentido común que podríamos aprender de las medidas que han tomado para asegurar que nuestras sanciones puedan tener el máximo impacto. Se refiere a los evasores de impuestos, por supuesto. No puedo hacer comentarios sobre cualquiera de las alegaciones específicas que se han planteado por estos documentos. Usted sabe que, dado el gran volumen de documentos que se incluyen, creo que es difícil sacar conclusiones de inmediato, pero lo que también es cierto es que el presidente Poroshenko ha demostrado compromiso junto con el resto de los gobiernos de Ucrania para la implementación de un montón de reformas contra la corrupción en Ucrania y a todo lo largo de Estados Unidos ha seguido alentando al presidente Poroshenko y otros funcionarios de alto rango en el gobierno de Ucrania para seguir adelante con la aplicación de dichas reformas contra la corrupción. Bla, 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 bla. La Casa Blanca valora la transparencia ante filtraciones de papeles de Panamá. Obviamente el reloj del Kremlin. Y aquí estamos en Moscú. Los documentos de Panamá en investigación. Periodista de medio ruso Novaya Gazeta, Romano Nanin, daba declaraciones
y decían, el Kremlin dice que los papeles de Panamá persiguen desestabilizar a Rusia. Así lo considera el Kremlin. ¿Qué dice este caballerito de Novaya Gazeta? Las cuentas de las empresas que pertenecían a uno de los amigos más cercanos a Vladimir Putin han sido descubiertas en Rusia. Evidencia acumulativa encontrada por los periodistas de estos documentos muestra que estas en alta mar, estas empresas en paraísos fiscales, podrían haber sido vinculadas a Vladimir Putin. Además de esto, estas empresas estaban recibiendo dinero de fuentes cuestionables. Los expertos con los que hablamos sugirieron que podría haber un esquema de dinero aquí. Luego dice, la rotación de activos de estas empresas asciende a miles de millones de dólares. El detalle más importante aquí es que el chelista Sergei Rodin es un músico, por lo que entendemos que no podía manejar este negocio por su cuenta. Nuestra conjetura, con el apoyo de muchos documentos, es que se lo guardó para otra persona, y es de suponer que lo hizo para el jefe del Estado. Gravísimo eso, sin una prueba, ¿no? Bueno, Novaya Gazeta, medio amarillenta, dice, vamos a ver la forma en que se financiaron sus empresas y vamos a ver cómo violan la ley, porque dinero obtenido de operaciones con acciones de las empresas estatales rusas fueron trasladados allí. Pero en realidad, estas fueron operaciones con acciones que no han tenido lugar. Las ofertas retroactivamente hay que estudiarlas. Vemos que Secreto poseían activos de las industrias estratégicas de Rusia. En general, cualquier información que pueda conducir a su aislamiento político, se refiere a Putin, es desagradable, dice aquí Alexander Baunov. Para él, la diferencia de la información es que será enviado a sus críticos dentro del país. Sus críticos en el país ya no están contentos con casi nada de lo que hace y su reputación es crítica para muchos. No es un campo de apoyo y esto podría preocuparlo, sobre todo después de el tema de Crimea, de Donbass, de Ucrania, el derribo del Boeing en Malasia y la ayuda a las operaciones en Siria. Bueno, luego vino la contraparte. El Kremlin dice que los papeles de Panamá persiguen desestabilizar a Rusia. Y en este sentido, estamos exactamente como el secretario de prensa de Putin advirtió hace 2 semanas sobre el próximo ataque de información que habría contra Putin. Así que ahora no hay nada que nos sorprenda. Ya nos habían dicho que vendrían ataques como estos. Pero aquí nadie critica a las autoridades, por lo tanto esto se olvidará pronto. Exactamente como el secretario de prensa de Putin advirtió hace 2 semanas sobre el próximo ataque informativo y de medios contra Putin. Así que ahora no hay nada que nos sorprenda. Esa es mi opinión. Tal vez no estamos bien informados, sabemos solo lo que nos permiten saber. Por lo tanto, es difícil juzgar objetivamente, dice este caballero. El Kremlin dice que los papeles de Panamá son un intento de desestabilizar a Rusia y considera que la filtración de los papeles de Panamá apunta en primer lugar contra el presidente ruso Vladimir Putin y persigue desestabilizar la situación de Rusia. Así lo ha manifestado el portavoz Dmitry Peskov. Y dijo, aunque Putin no figura de facto, para nosotros está claro que el objetivo principal es él. San Nicolás de los Ranchos, Estado de México. Lo que estamos viendo es cortesía de webcams de México. Espectaculares escenas, hace erupción el histórico Popocatépetl. El volcán de México hizo erupción enviando rocas y cenizas hacia el cielo. El Centro Nacional de Prevención de Desastres de México informa que cenizas y escombros en erupción del domingo alcanzaron 2.000 metros de altura. Las rocas fueron lanzadas a 3.500 metros del volcán y las autoridades advirtieron que podrían caer en comunidades pobladas cercanas. Las autoridades dicen que el volcán, también llamado Don Goyo, ha registrado 40 erupciones durante las pasadas 24 horas. Era un buen anuncio, ¿no? La agencia de noticias Associated Press dice que la enorme cúpula de lava formada en enero fue destruida durante las recientes explosiones. Y el volcán Popocatépetl está ubicado a 80 kilómetros al sudeste de México, Ciudad de México, y es uno de los volcanes más activos del país. Bueno, con este estallido que no es
menos impactante a nivel de información internacional que lo que deriva del destape del volcán panameño, cerramos nuestro dossier de hoy por ahora. El hecho es que la situación está bastante fluida, ¿no? Prometemos seguirla atentamente para, en el dossier de mañana, Dios mediante, podamos brindarle continuidad de todos estos temas que están realmente en una jugada notable de desestabilización, porque por el teatro de operaciones paralelo o alternativo al teatro real. Cuando decíamos esto hace más de 30 años nos miraban como locos, ¿no? Digo, en un mundo que se va a interconectar vía satélite, todavía no sabíamos que Internet era un secreto militar, pero que iba a ser civil después. En un mundo que va a estar totalmente interconectado, toda crisis, sea política, económica o militar, tiene que ser enfrentada en dos vertientes, dos frentes. El teatro de operaciones real y el paralelo o alternativo en esto, los medios de comunicación. Y vaya que ahora nadie duda de eso, ¿no? Pero en aquel entonces nos miraban como teoristas, como si manejáramos una teoría un poco desenfocada de la realidad, ¿no? Ahora la realidad nos abruma, porque estamos en contacto directo y en vivo cuando le interesa a los poderes en nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando ella haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña y gran historia de las próximas 24 horas, siempre Dios mediante. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal decano de la televisión venezolana, finaliza aquí Dossier, el programa decano de información internacional vía satélite en todo el hemisferio occidental. Les habló su productor y conductor, Walter Martínez. Gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Disponga usted de las cámaras, señor director.